Pasaron 48 minutos, estamos a 10 minutos del mediodía, en realidad sería más práctico decirlo de esta manera, un poco más, 15 minutos. Estamos en línea con el doctor Glauco Rodríguez, que es el presidente del Colegio Médico del Uruguay, además de especialista en medicina de emergencia. Doctor Rodríguez, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Un placer estar con ustedes una vez más. Muchas gracias. Bueno, lo agarramos en medio del camino de sus traslados, lo vemos en el interior de su vehículo. Le queríamos preguntar, bueno, esta realidad de la pandemia en Uruguay, que bueno, usted desde el Colegio Médico del Uruguay ya ha expresado cuál es la visión que hay, pero tenemos una serie de indicadores que, bueno, la cantidad de fallecidos por día, la cantidad de casos nuevos sobre la cantidad de test, es decir, el porcentaje de positividad, la cantidad de personas en CTI que ha venido en un ritmo de disminución, por lo menos en los últimos 10 días. Todo esto ustedes lo toman como, ya lo dijo el GACH, hay que esperar para ver si se confirma una tendencia, pero todo esto puede ser el principio del efecto de la vacunación, que en definitiva la gente haya comenzado en serio a cuidarse más a fondo. ¿Cómo lo interpreta usted? Excelente, yo pienso que sí, que el mensaje debería ir por ahí. Este puede ser el comienzo del camino que nos puede llevar al final exitoso que todos hemos estado buscando desde el primer día. Claramente, si bien aún estamos lejos de lograr el efecto rebaño en cuanto a inmunización, por supuesto que se ha hecho un proceso de inmunización sumamente efectivo y eficiente que de manera paulatina, gradual y evolutiva comienza a dar sus resultados. Y lo otro fundamental es, insistimos una vez más en el concepto claro que le tiene que llegar a toda la ciudadanía. Este partido se sigue jugando en lo que hagamos cada uno de nosotros a nivel individual en cuanto al cumplimiento de las medidas que claramente ya están en un nivel de conocimiento profundo por toda la población. Debemos cumplirlas y mantener las medidas de seguridad. Si hacemos eso, cada uno de nosotros lo que debemos hacer como ciudadanos, continúa este proceso exitoso de vacunación, bueno, podemos terminar todo este proceso con un final feliz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Doctor, ahora, respecto al tema de las vacunas, se habla tanto, estamos en medio de una infodemia, es un término que hemos acuñado porque tenemos una epidemia de información y dentro de esa epidemia tenemos que saber clasificar qué es lo confiable, qué es lo creíble, qué es lo que realmente tiene un sustento anclado, en este caso, en la medicina, en la ciencia, en la tecnología, ¿no? Pero, en definitiva, con las vacunas se ha hablado de que, bueno, tal es mejor que cual, que tiene mayor efectividad. Ahora parece que con una cepa que apareció, la cepa andina, habría alguna fuga respecto a lo que es la cobertura de las vacunas, que precisamos una tercera dosis, que habrá que dar un refuerzo. Es decir, ¿cómo podría usted de alguna manera encauzar las aguas respecto a esta información? Excelente, varios elementos. En primer lugar, comparto plenamente el concepto de infodemia, ¿no? Hay tanta información que lo que no podemos es transmitirle a la población elementos que verdaderamente nos son importantes en la toma de decisiones y por eso es que tenemos que seguir reafirmando los elementos que sí son. ¿Y a qué voy con esto? El concepto fundamental y columna con respecto a las vacunas es lo que han manifestado desde el principio y que estamos de acuerdo a nivel personal. Cuando nos toque, con la que nos toque. ¿Por qué? Porque si bien claramente hay diferentes niveles de efectividad en cuanto a la vacuna, lo importante es que todas son efectivas para prevenir casos complejos de la enfermedad, complicaciones severas y la muerte. De ahí la importancia que la población lo que tiene que saber es, cuando le toque, con la que lo toque, y con la que le toque, eso es lo mejor que puede hacer, e ir a vacunarse. Eso en cuanto al concepto general, que me parece que es el importante que le llegue a la población. Ahora, desde el punto de vista después científico y del punto de vista de gestión de salud, de macrogestión de los países, podrá haber cambios y quizás sí, quizás terminamos teniendo que dar una tercera dosis de Pfizer, quizás algunas cosas cambiarán, aparecerán nuevas cepas quizás que a futuro y en la evolución en los años hará necesario otras vacunas. Sí, todos esos imponderables pueden pasar, pero lo importante es eso, el concepto de es importante vacunarse cuando nos toque y con la que nos toque. Y después seguir insistiendo en lo otro. Por más que tengamos las dos dosis que nos aseguraron la inmunización, nos podemos agarrar igual la enfermedad. Claramente nos previene de tener una complicación y una severidad de esa enfermedad y por lo tanto de requerir un nivel terciario de asistencia como puede ser un CTI y claramente nos evita en un porcentaje muy importante la posibilidad de fallecer, de la muerte. Pero lo más importante es lo que sigamos haciendo cada uno de nosotros. Esto no es tengo las dos dosis y se terminó la pandemia, claramente que no. ¿Por qué? Porque podemos seguir contagiando, tenemos que seguir esperando a que se genere el efecto rebaño a nivel país.
para ahí sí lograr la disminución de las cepas y que la enfermedad comience a desaparecer. Pero insisto, lo importante es seguir manteniendo las medidas de protección y bioseguridad, como ha pasado a lo largo de la historia y como la historia nos ha enseñado con las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Ahora, yo lo escucho y una vez más pienso en lo siguiente. Se habla, toda esta logística y toda esta ansiedad y toda esta situación que estamos viviendo de la llegada de las vacunas, la agenda, la espera de mensajes, el tomar la primera dosis, el recibir la segunda, de tratar de que no quede nadie sin vacunar, todo esto de una logística brutal que se ha montado, y hablamos de una efectividad de las vacunas de 6 meses. Esto quiere decir, por un lado, que dentro de 6 meses ya tengo que empezar a evaluar que me voy a tener que vacunar de nuevo, y por otro lado, dentro de 6 meses otra vez vuelvo a tener ese riesgo total de terminar en un CTI o requerir asistencia respiratoria. Bueno, esto es el concepto que hay en cualquier enfermedad infectocontagiosa de origen viral y estacionaria, como pasa con la gripe. No nos olvidemos que el COVID-19 es un virus de la gripe. Todos los años se recomiendan, sobre todo en las poblaciones de riesgo, tener la vacuna antigripal. Dicho sea de paso, en este año también estamos en plena campaña de vacuna antigripal, aparte de la del COVID-19. O sea, en ese concepto que quiero transmitir a la población, cierto grado de tranquilidad en el sentido de que ahí no hay diferencias a lo que normalmente pasa. Claramente está que estamos en una situación, si se quiere, por decirlo de alguna manera, de crisis mundial en el impacto que ha tenido esta pandemia en la salud y sobre todo en el enfoque de enfermedades infectocontagiosas. Por algo fue una pandemia, concepto de transmisión a nivel mundial. Pero hay muchas cosas que siguen siendo iguales. Por eso yo insisto, la importancia para mí de ir en lo comunicacional hacia lo de impacto, en el sentido que puede cambiar la curva de cómo nosotros vivimos la enfermedad a nivel país. Y luego, por supuesto, seguir hablando de todo el resto, pero no tomar una parte como el todo, que es el concepto que quiero transmitir. En el sentido de no hagamos mucha futurología, porque sabemos que estamos en muchas situaciones, en escenarios impredecibles. Claramente está que desde el punto de vista de gestión tenemos que antecedernos a ellos, pensar todos los escenarios posibles para claramente ya tener una idea de hacia dónde ir, pero que eso no nos haga perder de vista lo importante y lo relevante, que al día de hoy es, gente, pueblo uruguayo, vamos a vacunarnos, las vacunas y las dosis están y están disponibles y va a haber para todos, y sobre todo y fundamentalmente no bajemos la guardia y sigámonos cuidando, porque lo que hacemos cada uno de nosotros es lo que termina generando el resultado país. Y claramente está que desde el punto de vista de gobierno y de autoridades sanitarias es fundamental y casi una obligación generar el camino y el rumbo hacia el cual debemos ir para que nos vaya bien, pero en última instancia, si cada uno de nosotros después con esa información no la aplicamos en los hechos, no hay ninguna fórmula mágica de ningún gobierno ni a nivel mundial que nos permita terminar teniendo un resultado exitoso. El hecho de que Argentina esté en conversaciones para fabricar, porque ya produce el principio activo de la vacuna, inclusive lo exporta, pero que se pueda producir la totalidad de la vacuna, tanto de la AstraZeneca como de la vacuna Sputnik 5, es decir, tanto de la vacuna del Reino Unido, por llamarla de alguna manera, como la vacuna rusa. Eso podría abrir un frente de tranquilidad, de tener en una cercanía geográfica la producción de estas dos vacunas. Sí, claramente sí, a nivel de país y sobre todo a nivel loco regional, en el sentido de que, bueno, tener la producción en un país vecino claramente va a poder permitir, por muchos conceptos desde el punto de vista de comercio y estratégicos, una posibilidad y una accesibilidad a la misma a todos los países loco-regionales mayor. Convengamos que esto, como insistimos una vez más en el concepto de pandemia, por más que un país o una comunidad cerrada, en este caso, haga bien las cosas, lo que esté pasando en nuestros vecinos y a nivel mundial también es fundamental. Desde ese punto de vista, todo lo que aumente la accesibilidad, bienvenido sea, y claramente va a generar resultados positivos. De los indicadores que arroja diariamente el informe del SINAE, los más preocupantes obviamente son los casos nuevos y los casos activos, pero lo más preocupante es la cantidad de gente que fallece por día y también el tema de los ingresos al CTI, que es la gran piedra en el zapato, evitar el colapso del sistema sanitario a nivel del requerimiento de cuidados de terapia intensiva. El tema de los fallecidos, venimos desde el 4 de abril con 60, 70 y 77 fallecidos por día. Recién hoy
es la cifra más baja desde esa fecha, desde el 4 de abril. Y el tema de los ingresos a CTI también parece como que ha disminuido esa aceleración. Venimos en descenso, salvo el día de hoy, que hay un ingreso más respecto al día de ayer. ¿Usted cree que controlando estas dos situaciones se podría traducir en un control de la pandemia? ¿Por qué tenemos tantos fallecidos por día en Uruguay? Bueno, eso claramente está en base al número de contagios que estamos teniendo, eso ya así estaba determinado, y es lo que nos tiene que poner en alerta también, insisto una vez más en lo importante, en seguir manteniendo las medidas de seguridad. Acá todos los integrantes de los equipos asistenciales y todo el Sistema Nacional Integrado de Salud está haciendo un trabajo enorme. Uno que tiene la posibilidad de recorrer los diferentes centros, sobre todo los dos centros de referencia COVID públicos, tanto el Hospital Español como el segundo centro COVID que estaba en el INOT, ve un trabajo formidable, bueno, un segundo centro COVID que se formó en tiempo récord desde el punto de vista de gestión sanitaria, en 10 a 15 días crear un centro nuevo, con tecnología de punta, con recursos humanos altamente formados, con resultados importantes, pero claramente está que todo ese esfuerzo, si luego no seguimos cuidándonos y haciendo lo que tenemos que hacer, bueno, sería como decimos a nivel popular en poner en saco roto, ¿no? De ahí la importancia de seguirnos cuidando. Esos indicadores claramente está que no queremos tener ni un solo fallecido, pero tanto el número de muertos diarios como el número de ingresos a CTI son parte del total de la realidad, ¿no? Es una parte del todo, en el sentido que el resto del sistema, el primer nivel de atención, la asistencia a domicilio, las asistencias en las puertas de emergencia, en los niveles de internación de cuidados moderados, hay muchos más indicadores que desde el punto de vista de macrogestión sanitaria estamos analizando día a día y siguiendo, que hay que seguir tratando de mejorarlos. Yo pienso que sí, que estamos comenzando a estabilizar todos estos números y a mejorar, pero insisto, sobre todo lo más importante es lo que hagamos cada uno como ciudadanos. Si pensamos que porque tenemos las dos dosis esto ya pasó, si pensamos que porque ya estamos en una situación también de acostumbramiento, porque ya vemos como un estado natural estar en estado de pandemia, eso nos hace bajar la alerta y el nivel de seguridad. Bueno, ahí es sobre todo donde corremos riesgo de que estos sigan empeorando los indicadores, ¿no? Definitivamente la irrupción de la cepa de Manaos o de la P1 fue lo que disparó, porque pasamos de tener 600, 700 casos a 3.000, 4.000 y 5.000, pasamos de tener 1 o 2 fallecidos y no todos los días a tener 77, 60, 65, a eso me refería. Tuvimos un mes de abril donde se murieron la mitad de las personas que han fallecido en este año y algo de pandemia, es decir, ¿hay una explicación de esa cepa o hay una cuestión de decir, bueno, esto es una cuestión de probabilidades, porque es porcentual? De tantas personas que se contagian, el 10% va a ir a un CTI y de ese 10% hay un 30% que se va a morir. ¿Es una cuestión matemática o es una cuestión de que, bueno, la irrupción de la P1 de alguna manera descalabró todo lo que era la estrategia que se llevaba adelante? No, claramente a nivel personal pienso que es multifactorial. La nueva cepa que sabemos que tiene un mayor nivel de transmisibilidad y de contagio es un elemento importante. El hecho de que viniéramos con números sumamente bajos hasta antes de abril y los meses previos también es un hecho muy importante porque el escenario posible, si bajábamos el nivel de seguridad o de cumplimiento de medidas o abríamos mucho la famosa llavecita, ¿no? A nivel país me refiero, bueno, claramente el riesgo latente que estaba era que aumentara el número de contagios, porque ya veníamos con un nivel casi durante un año de números sumamente exitosos, números tan exitosos que quizás hoy en día, luego de este mes sumamente complicado que tuvimos como abril, nos damos cuenta del estado casi de excepcionalidad en el que estábamos antes, ¿no? Bueno, por eso insistimos, esto es variable, es dinámico, por eso es que hay que ir midiendo todos los indicadores, volver con el concepto de cerrar o abrir perillas y mucho cuidado con abrir perillas de más en el momento actual en el que estamos, porque nos expone a aumentar el número estando en este proceso de avanzada con la vacunación. O sea, estamos por un lado que tenemos que mejorar nuestros números y nuestros indicadores objetivos, disminuir el número de contagios y todo lo que ello conlleva de manera aledaña, como muertes, ingresos a CTI, etcétera, y aumentar rápidamente el nivel de penetrancia de vacunación para lograr el efecto rebaño. En ese estado de diagnóstico situacional, diría yo, estamos hoy en día. ¿Usted considera que esta semana, que seguramente va a haber anuncios del gobierno respecto a las medidas, se deberían por lo menos mantener, si no apretar un poquito más? Bueno, a título personal claramente pienso que sí, que se deberían mantener muchas medidas y porque, insisto, estamos a pocos meses de lograr el efecto de inmunidad rebaño.
Hemos logrado, gracias a las medidas que se han tomado muy acertadas las autoridades sanitarias y el gobierno, contener los diferentes escalones de aumento de número de indicadores que hemos tenido. Cada vez que hemos ido aumentando los indicadores se han tomado medidas y mínimo hemos logrado estabilizarnos en ese escalón. O sea, no han aumentado el número. Eso es importante. Pero si bien se entiende que el concepto de la pandemia desde el punto de vista país es multifactorial y global, no es solo mirar la salud, sino todos los demás elementos, y de ahí la toma de decisiones, nos parece que desde el punto de vista estratégico sí, estamos en una situación que es importante mantener algunas medidas y lograr mínimo estabilizarnos en esta situación, que como bien usted decía al principio, nos está mostrando que comenzamos a tener disminución de indicadores muy importantes y de peso, lograr seguir con este proceso exitoso de vacunación, que no en vano nos ha posicionado en el mundo varias veces como el primer país en cuanto a proceso de velocidad de vacunación, y de esa manera poder salir. Claramente, si hay necesidad de abrir otras perillas, porque es normal y comprensible que se tenga que valorar el efecto global, ya lo hemos hablado muchas veces, esto toca a nivel económico, político, cultural, claramente el impacto que tienen todos los sectores que han tenido que cerrar o disminuir sus procesos en cuanto a comercio, etcétera, tiene un golpe importante. Bueno, claramente la visión gobierno tiene una visión y una panorámica global que es lo que le hace llevar a su toma de decisiones. Pero dentro de las posibilidades deberíamos quedarnos estos meses en ese efecto de mantener las medidas que nos han dado resultado y de abrir alguna perilla, medir indicadores, yo me atrevería a decir casi de manera diaria, para ante el primer luz que nos dirija hacia un empeoramiento de los mismos, claramente volver a cerrar esas perillas, ¿no? Doctor Rodríguez, otro de los temas que ha hecho ruido es el de la falta de medicamentos en cuidados intensivos, que faltaban sedantes para las anestesias y que faltaban algunos otros medicamentos, y también de la falta del recurso humano. Porque, bueno, mucho se dijo, bueno, vamos a llamar y a convocar a gente para formar, y del otro lado decían, bueno, pero una persona para trabajar en un CTI no se forma ni de un día para el otro ni en un mes. O sea, es mucho tiempo. Yo le quiero preguntar cómo estamos hoy en su mirada, desde el Colegio Médico del Uruguay. ¿Están faltando medicamentos? ¿Está faltando personal? Bueno, a nivel del Sistema Nacional Integrado de Salud, y esto ya es global, público y privado, claramente hubieron situaciones en las que nos estábamos acercando al punto crítico en cuanto al stock de determinados fármacos que son necesarios para la utilización, sobre todo en el nivel terciario de asistencia. Eso tanto las autoridades sanitarias como el gobierno han trabajado fuertemente. No nos olvidemos que estamos en un escenario de lo que llamamos recursos escasos, por ejemplo, en este caso, en el caso puntual de medicamentos para el nivel terciario de asistencia. Muchos fármacos que no se producen en nuestro país y claramente son importados, muchos de nuestro país vecino Brasil, cuya realidad epidemiológica ya la conocemos y de ahí también que haya escasez, pero no hemos llegado a que nos falte determinada medicación. También el trabajo muy importante que ha hecho la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva en cuanto a esto y en cuanto a generar determinados cambios en algunos protocolos, continuar con el efecto deseado, quizás utilizando otros fármacos, o sea que desde ese punto de vista se ha trabajado muy bien y al día de hoy diríamos que estamos bien, si bien claramente llegamos a esa situación de tener necesidad en cuanto al punto crítico de algunos fármacos. Y en cuanto a lo de recursos humanos, sí, ya lo dijimos el primer día, lejos está y nunca fue la intención, y así lo sabíamos todos los actores, de que se iba con una formación rápida, quizás sustituir recursos altamente especializados, como son los recursos y los equipos asistenciales que trabajan en medicina intensiva y en otras especialidades. Estos recursos que se formaron rápido era, teniendo o previendo un escenario de escasez de recursos, tener gente formada que ayudara a los otros, a los altamente especializados, en caso de un recurso de escasez de los mismos, ¿no? O sea que era generar herramientas para prevenir un escenario que en realidad no terminó ocurriendo. En los CTI siguen trabajando el personal que normalmente trabaja, quizás en algunos lugares con el apoyo de este personal que se formó y se capacitó junto a estos actores. Y bueno, eso nos parece que es importante, ¿no? Como decíamos hoy, prever determinados escenarios que de ocurrir pueden generar mayores complicaciones, ¿no?
Otro indicador importante es el personal de la salud que está con COVID activo, que ha venido descendiendo. Tuvimos varios cientos de personas, trabajadores y trabajadoras de la salud que han estado con COVID. Hoy estamos en 300 y algo, que eso no solamente disminuye lo que es el recurso humano como potencial, porque obviamente al faltar gente, falta gente. Al estar gente enferma y otra en cuarentena, se disminuye la disponibilidad del recurso humano, sino que también daña a un sistema que también, palabras que ya hemos escuchado, hasta el hartazgo en este tiempo, que es la fatiga, el cansancio, el estrés del personal de la salud, que sin prisa y sin pausa, desde el 13 de marzo del 2020, están trabajando para velar por la salud de absolutamente todos. Y acá se plantea esa, para mí, falsa dicotomía, ¿no? Entre decir, bueno, acá es una cuestión del gobierno que le erra las medidas o de la gente que no cumple. Y yo creo que hay allí una combinación. Yo lo he visto a usted, doctor Rodríguez, en pleno verano, hacer una campaña pie a tierra aquí en Punta del Este, en el departamento de Rocha, entregando un kit con un barbijo, con una dosis de alcohol en gel y con mucha información. Es decir, que usted estuvo allí en el cara a cara con la ciudadanía tratando de generar esa responsabilidad y esa conciencia. ¿Siente que eso se logró, que la gente realmente reaccionó? ¿Qué porcentaje le atribuye de responsabilidad a la gente en incumplir las medidas, acertadas o no, que ha tomado el gobierno? No, yo pienso que lo venimos diciendo al principio, esto es un trabajo en equipo. Gran parte del éxito, si no es que la mayor gran parte de ese proceso, es gracias al cumplimiento de la acatación de las medidas por parte de la población, que nos ha permitido generar un gran diferencial con el resto del mundo. Claramente está, y lo dijimos al principio, esta era una carrera, una competencia contra el COVID de fondo, no de velocidad. Claro. De ahí que iba a haber desgastes de todas las partes, de la población, de los equipos asistenciales, de las propias autoridades, y de ahí que nos tenemos que apoyar y cada uno de nuestro pequeño lugar en el que estemos, poner nuestro granito de arena y tratar de hacer ese diferencial que nos puede ayudar y mejorar. Insisto, si bien tuvimos que lamentar, como lo dijimos hace un rato, el mes de abril, que fue un mes muy fuerte para nosotros en esta pandemia, Uruguay sigue teniendo altas chances de tratar de salir bien de la misma si nos comparamos con lo que ha pasado en el mundo, ¿no? No nos olvidemos que estamos en un escenario de una pandemia, de recursos escasos, de desgaste. Bueno, estamos teniendo problemas allí en el final de la entrevista con el doctor Rodríguez, con la señal de esta comunicación vía Zoom. Ahí lo tenemos de vuelta al doctor. Tenemos que ir redondeando, doctor, porque para evitar que se nos estropee la entrevista con dificultades técnicas que van más allá de usted y de nosotros. Le quería preguntar finalmente por el tema de las camas de CTI. Supongo que esa tensión y preocupación de estar mirando en minuto a minuto de la evolución de las camas de cuidados intensivos en todo el país, bueno, esa tensión ha disminuido en tanto y en cuanto también bajó la cantidad de gente que diariamente ingresa a los CTI. ¿Cómo estamos en materia de disponibilidad? Bueno, eso es el concepto fundamental de que nunca estuvimos en una situación de saturación o de colapso, por suerte, y gracias a todas las gestiones que se han hecho. No nos olvidemos de un indicador objetivo fundamental. Uruguay aumentó en su sector público de salud el número de camas de CTI en menos de un año. O sea, eso si lo analizamos desde el punto de vista de gestión en salud, me atrevería a decir casi que no hay antecedentes a nivel mundial de algo de eso. Sin ir más lejos, ayer seguimos inaugurando nuevas camas en CTI que ya existían, por ejemplo, en el Hospital Pasteur, y eso es muy importante. Se han hecho 2 centros de referencia para el tratamiento de esta patología a nivel país, y bueno, desde ese punto de vista sentimos que se ha trabajado mucho, y bueno, y el ver sobre todo el trabajo de todos los integrantes de los equipos asistenciales en cada uno de estos lugares y en los diferentes niveles de atención, la verdad que uno sale de ahí y sale solamente con una mente positiva y con ganas de seguir empujando para adelante, porque esa es la realidad de lo que está pasando en cada sector y en cada microclima de la salud. Todos los integrantes del equipo asistencial haciendo todo. Cuando uno ve a un usuario que termina de salir del CTI y el afecto que ve, que recibe del equipo asistencial, la manera que interaccionan, o sea, la verdad que se está dejando todo en la cancha y eso me parece que es muy importante. Pedirle a la población que siga haciendo un esfuerzo, que sabemos que ha dejado todo en este año, pero que siga haciendo un esfuerzo, que sigan cumpliendo las medidas y cuidándose, y me parece que vamos a terminar saliendo por lo menos lo mejor posible y claramente evitando un escenario que podría haber sido mucho peor para nuestro país, como lo ha sido en países del primer mundo, ¿no?
Doctor Glauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico del Uruguay, muchas gracias por atendernos, ha sido muy amable. No, a ustedes, un placer y a las órdenes como siempre. Gracias, que le vaya muy bien, hasta pronto. Bueno, el panorama en la óptica del presidente del Colegio Médico del Uruguay respecto a, bueno, todo lo que tiene que ver con COVID, con el SARS-CoV-2, con el coronavirus, con la pandemia en Uruguay. Móvil en vivo, Florencia, estamos contigo. Marcelo, seguimos recorriendo distintos puntos del departamento de Maldonado y ahora nos trasladamos al cuarto piso del Sanatorio Mautone porque hoy es el Día Internacional del Enfermero y para conversar justamente con este tema, sobre este tema estamos con el licenciado Juan Manuel Busquets, que es el director del Departamento de Enfermería del Sanatorio Mautone. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Por favor, ustedes. Bueno, cuéntenos antes que nada por qué es que se celebra a nivel mundial este día. Todos los 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería a razón del nacimiento de Florence Nightingale, que fue una de las precursoras de lo que se considera la enfermería profesional moderna. Y bueno, estamos acá festejándolo como todos los años. Bueno, un año particular, obviamente por la pandemia, una celebración distinta se está viviendo aquí. Sin duda, generalmente nosotros lo celebramos con alguna actividad presencial, alguna jornada de capacitación, pero este año que, como dices tú, está marcado por la pandemia, hemos elegido repartir algún regalito entre todo nuestro equipo de trabajo y hacer un videíto agradeciéndoles por todo el trabajo que han hecho en este año. ¿Cuántas personas, cuántos enfermeros y enfermeras integran hoy más o menos el equipo del Sanatorio Mautone? Entre enfermeros profesionales y auxiliares de enfermería somos un equipo de 300 personas acá en el sanatorio, aproximadamente. Bueno, y me imagino también con la pandemia un rol muy importante están teniendo ya en los últimos años. Sin duda, sin duda. Una cosa que la pandemia nos ha ayudado es a poder visibilizar lo que es la labor de enfermería y el rol fundamental que juegan en los equipos de trabajo asistencial. Bien. ¿Y cuál es el principal rol que tiene, por ejemplo, un enfermero para los usuarios del día a día, ¿no? Para que también seamos más conscientes o para hacerlo más visible? El rol fundamental de la enfermería es el cuidar, ¿no? Y dependiendo de dónde esté, en qué área de trabajo, pues el rol puede variar. Puede ser desde hisopar, en el caso de la pandemia, para hacer el diagnóstico del COVID, como hacer curaciones en policlínica, cuidar a los pacientes internados, ya sea en cuidados moderados, CTI, acompañar, ¿no? Es un rol muy amplio y que es muy enriquecedor, tanto para el paciente como para el enfermero. Y terminan, como usted mencionaba bien, acompañando al paciente, ¿no? Sin duda, sin duda. El rol fundamental es eso, es el cuidar y el poder acompañar al paciente en todo este suceso vital estresante que es pasar por el sistema de salud. Y si tiene que definir qué es lo que caracteriza al equipo de enfermería de Sanatorio Mautone. Bueno, sin duda que la calidez, la calidad con que aplican esto del cuidar y últimamente la verdad que la flexibilidad con que se han sabido adaptar a todos estos cambios que han surgido en el marco de esta pandemia, que la verdad que no tenemos más que palabras de agradecimiento para el equipo por el buen trabajo que están haciendo. Bueno, entonces en el marco de esta pandemia han recibido un gesto, un reconocimiento por parte de ustedes, pero también nosotros queríamos hacer un saludo, ¿no? A nivel nacional, bueno, ni que hablar mundial, a todas las personas que están detrás de escena trabajando, todo el equipo de enfermería y los que asisten también a esos profesionales que están en la lucha, ¿no? Del día a día, en la cancha, también en los contactos de todos los días. Sí, exacto. En este momento lo mejor que podemos hacer es agradecer y pedirle a la gente que no baje los brazos, que esto no ha acabado solo por la vacunación y que nos queda un trecho por delante que tenemos que saber recorrer. Muchas gracias y feliz día para ti también. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, Marcelo, desde aquí nosotros entonces con estas palabras, en el Día Internacional de la Enfermería, nos despedimos y nos volvemos a encontrar mañana para compartir más móviles con ustedes. Muy bien, Florencia, muchas gracias por tu trabajo de este día. El saludo para el licenciado Busquets, también el agradecimiento para Marcelo Biurrum por el trabajo en la Cámara. Les mandamos un beso grande y será hasta mañana a nuestros compañeros de El Móvil de la mañana del 11. Hacemos una pausa muy breve, ya regresamos.